había dos cosas que diría, dos temas podría decir, que podíamos compartir esta tarde, pero para un poco para no mezclar y otro poco creo que tal vez sea más importante lo que anotamos ahí en Romanos. Entonces, si entro en uno me va a costar por ahí tratar de compartir lo que tenía en el otro tema, que me parece no más interesante, sino más urgente para nosotros. Saben que no solamente nuestro país, la Argentina, está convulsionada, sino que el mundo entero está así. Todo el mundo está dado vuelta. Pero tampoco nosotros somos ajenos a esto. Y mucho más este país que tiene tantos problemas. Y podríamos decir, si miramos humanamente el asunto, tal vez todos coincidiríamos en que el mayor problema es la economía, tal vez coincidiríamos, digo, mirando las cosas naturalmente. Pero hermanos, el mayor problema que tiene nuestro país y que tenemos en nuestro país es el pecado en el corazón del hombre. Ese es el mayor problema. Si fuese un país regido por personas, no digo cristianos maduros, personas honestas, sería diferente la situación que nosotros vivimos. Y al principio no estaba tan seguro de poder compartir esto porque a algunos tal vez puede afectarle en alguna medida, pero por otra parte también siento la libertad del Señor porque es algo que está en la palabra. Y lo escribieron, en este caso Pablo, lo escribe Pedro, quiere decir los apóstoles, los hermanos en el último tiempo, lo escribieron. Lo que quiero compartir tiene que ver con lo que es podría decir, una división en este tiempo entre los ciudadanos de este país. Y esto tiene que ver con la política. Y lo digo, está prohibido hablar de política. Pero hermanos, cuando hablamos de política, si no tenemos la suficiente sabiduría, podría decir, y madurez para hablar, se torna algo muy complicado. Ustedes saben, ahí en las reuniones familiares, reuniones comunes familiares, se dice que lo mejor es no hablar de política, porque terminan todos enojados y todos peleados. Pero gracias al Señor que nosotros como cristianos tenemos una palabra que nos orienta. Tenemos la voluntad del Señor que nos corrige y nos dirige. Por eso vamos a leer algunos versículos del capítulo 13 de Romanos. Y vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos que estar delante de esta situación. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, para hacerlo más completo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y vamos a prestar atención, hermanos, a las palabras. Tengo que decir que esto lo pensé un poco cuando estábamos en la reunión. A las palabras que están escritas aquí, porque es importante. Yo no digamos, lo vi en el momento de la reunión, no tuve en cuenta hoy poder buscar con exactitud el sentido de esta palabra, pero prestemos atención, entre otras, a esta palabra, a la primera palabra, sométase. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues,
no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, tem, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, podemos decir, en estos pocos versículos que leímos, hay muchas palabras que son interesantes y, como dije, yo tenía la intención o la carga básicamente en lo que fue la tarde de este día, para poder compartir algo acerca de esto. A veces cuando nos reunimos con los hermanos y preguntan, bueno, ¿qué tenemos para compartir? Yo podría decir, bueno, no tendría inconveniente en compartir durante todos los sábados o todas las reuniones acerca de la jornada del pueblo de Israel, porque podríamos compartir. Pero hay situaciones o casos en los que dejamos por un momento de lado un tema que estamos compartiendo y podemos compartir algo que creemos necesario y oportuno para el momento. Por lo tanto, percibiendo y viendo un poco la situación en medio nuestro, pero no solamente en medio nuestro, sino que en medio, diría, de muchos cristianos, notamos que algunos hermanos toman con demasiada pasión el tema de la política. Y así no quiere librarnos de eso, porque nosotros no somos personas que debemos estar abocados a la política ni a la lucha política. No podemos negar que en todos hay una inclinación. Por algo tenemos una naturaleza humana, y en todos hay una elección por algo. Pero no tiene que ser desmedida, de manera que provoque un problema en medio de los hermanos. Hermanos, no va a faltar, no va a pasar mucho tiempo en que sabemos que la gente del mundo se pelea por esta situación. No pueden hablar, se pelean. Pero no va a pasar mucho tiempo, lamentablemente, entre que algunos hermanos van a discutir fuertemente por esta situación. Porque hay demasiada pasión puesta en esto. Por lo tanto, demasiada naturaleza humana abocada a este detalle. Pero por eso tomamos Romanos 13 y otros versículos, porque nos muestran claramente cómo debe ser nuestra posición delante de las autoridades. Sea quien sea, lo consideremos bueno, lo consideremos no tan bueno, como sea. Y dice Romanos, sométase toda persona. Y toda persona nos incluye a nosotros los creyentes también. En realidad, todos los ciudadanos debemos someternos. Pero ahí, en toda persona, estamos también incluidos los cristianos que debemos someternos a las autoridades superiores. Y dije, prestemos atención a medida que leemos, de la manera que Pablo escribe esto. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Creo que la mayoría de nosotros somos, permítanme decir así de esta manera, muy sueltos de lengua o muy sueltos de boca, la mayoría. Y yo también me tengo que cuidar mucho porque a veces escuchar a veces una autoridad superior que dice algunas cosas, parece que a uno le clavan un puñal y uno quiere decir sus cosas. Pero tengo que volver al Señor y reconocer que son autoridades superiores, que me tengo que someter. Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Si hay alguna autoridad, Dios lo puso. Es de parte de Dios. Y esto es muy, muy significativo para nosotros. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Me guste, no me guste la autoridad, Dios lo puso. Dios lo estableció. Sea cual sea la autoridad. Y la autoridad, sabemos, la autoridad empieza por la casa. Los padres, los hermanos mayores, continúa fuera de la casa con la escuela, los maestros, en la calle con la policía.
Y así, en esa escala, se va agregando las distintas autoridades cada vez a escalas superiores. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una autoridad delante de nosotros. Dice, las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si algunos de nosotros, creo que está tan claro, hermanos, tan claro, que pareciera que no hay que agregar demasiado, pero si alguno de nosotros se opone a la autoridad que Dios estableció, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Y a veces acá entra, hermanos, y uno razona y argumenta, sí, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer. Pero son autoridades establecidas por Dios que en su momento también ellos van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Ni nosotros, tampoco ellos van a quedar exentos de rendir cuentas delante de Dios. Porque es una autoridad establecida por Dios que en su soberanía Dios permite aún las autoridades humanas para el bien y para la continuación de su propósito y de su plan. Soberanamente, absolutamente nada se le escapa al Señor, a nuestro Dios. Por lo tanto, todo lo que ellos hacen, lo hace en beneficio de su plan. Nosotros podemos considerar bueno, no tan bueno, podemos considerar malo a la autoridad que tenemos. Y me estoy refiriendo a las autoridades bien superiores. Pero diría, ninguno podemos hablar con liviandad acerca de las autoridades. Y digo, todavía notamos que hablamos con ciertas liviandades en cuanto a eso. Por eso el interés en poder compartir esta palabra de Romanos y otros versículos que vamos a seguir leyendo. Y aunque a nosotros nos parezca que no están haciendo lo que Dios quiere, de todas maneras, en su momento, cada uno de ellos también va a tener que dar cuenta a Dios. Pero sin duda que Dios permite, y esto acá, realmente, hermanos, yo no sé, en lo que nosotros estamos atravesando, yo no sé, hay lugares en los que Dios pone personas y establece autoridades, estoy hablando de autoridades humanas, los gobiernos de los distintos países, y los pone para que el pueblo, el país, la nación sea bendecida. Pero hay casos que Dios pone ciertos gobernantes, autoridades, para juicio del pueblo. Yo no puedo, diría, en este momento no puedo decir tal autoridad Dios lo puso para juicio, no lo sé. Ojalá el Señor tenga mucha misericordia de Argentina, de nuestro país. Ojalá tenga misericordia, y mucha misericordia. Pero no podría decir que el Señor lo puso o que el Señor va a bendecir a Argentina. Oramos para que el Señor bendiga a Argentina. Pedimos al Señor. Pero en muchos lugares se levantaron muchas personas, reyes en la historia, que Dios puso para juicio de los pueblos. Por lo tanto, quiero decir, en otras palabras, Dios levanta a tales personas. A mí me parece malo, pero Dios la levanta y es un juicio para el pueblo. Y si yo estoy diciendo esa persona está mal o está haciendo algo mal, estoy hablando y diciendo en contra de lo que Dios estableció. Por eso es tan claro lo que dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esta condenación no está hablando de la perdición eterna, sino que el que acarrea condenación puede ser castigado si está fuera de la ley en cuanto a estos gobernantes naturales. Dice el versículo 4, porque es
servidor de Dios para tu bien. Dios, en la iglesia, Él tiene un gobierno. Podría decir, en la iglesia universal, en la iglesia local, hay un gobierno de parte de Dios. Hay una autoridad delegada y Dios tiene su gobierno donde Él hace lo que Él quiere, donde Él cumple su deseo en la iglesia. Pero también el mundo, Dios levanta personas y todo obra para el beneficio del propósito de Dios. Aunque algunos gobernantes estén en contra, todo obra para el bien del propósito de Dios. Él lo hace en su soberanía, Él gobierna todas las cosas. Y decía 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Si así, aún habiendo autoridades en nuestro país y en nuestros países, aún habiendo gobiernos, autoridades, policía, ejército, aún habiendo todo eso, todavía los seres humanos, podemos decir, tienen la libertad de hacer tantas cosas contrarias a la ley. ¿Cómo sería si no hubiese autoridades? Si no hubiese ninguna, nadie que limite nada. Si así en este país pasan las cosas que pasan, habiendo policía, imagínense si no hubiese nada de policía, ninguna autoridad que limite nada. No solamente los que salen a robar estarían robando, sino que muchos otros que no salen por miedo a lo que puede pasar. No, mejor dicho, no salen por miedo a que pueden ir presos, por ejemplo. Pero si no sería mucho más el desorden. Por lo tanto, aún las autoridades naturales son establecidas y puestas por Dios para, en alguna medida, limitar, podemos decir, esa libertad al pecado que tiene el ser humano, para que no se descarrile de manera tan abierta y haya alguna limitación, aunque sea natural, para tales personas. Es servidor de Dios para tu bien. Esta palabra servidor, como leemos acá, servidor de Dios, en otros libros como en Timoteo, que nosotros hemos leído, los diáconos, es la misma palabra. Es la misma palabra que aparece en Romanos 16, cuando Pablo dice, hablando de una hermana, dice que es diaconisa de la iglesia en Cencrea, la hermana Febe. Esa palabra diaconisa y la palabra diácono en Timoteo es la misma palabra que se usa acá en Romanos 13, que dice, es servidor de Dios para tu bien. Podemos decir, es una ley, una autoridad natural al servicio de Dios. Como en la iglesia hay hermanos y hermanas, diáconos y hay diaconisas, que son servidores espirituales delante de Dios. En el mundo también hay personas que son servidores de Dios. Hermano, creo que parece algo raro lo que estoy diciendo, pero así leemos, ¿no? Acá dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, tal vez para alguien parezca un poco raro, pero es lo que está hablando Pablo en Romanos, en la Biblia. Uno podría pensar, no, en el mundo la gente va a servir a Dios. En un sentido no, pero humanamente las autoridades que Dios establece, por ser autoridades establecidas por Dios, son servidores de Dios. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Si nosotros volvemos un poquito a lo que son los mandamientos en el Antiguo Testamento, uno de ellos decía, no robarás, no matarás, otros, no darás falso testimonio. Y aún todavía eso se sigue penando con leyes naturales también. Y Dios puso una autoridad natural, humana, para que aún ese tipo de cosas sean castigados. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Algunas semanas atrás nosotros hablamos y compartimos que para poder servir al Señor, nosotros necesitamos, entre otras cosas, una conciencia limpia.
Entonces, como cristianos, hay muchas cosas que no hacemos, que estamos limitados por causa de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, algunos se limitan por causa del castigo, pero como cristianos no nos limitamos por causa de que vamos a ser castigados por la autoridad humana, sino que por causa de la conciencia que tenemos delante de Dios. Pero sabemos que son cosas, estamos muy limitados, muy restringidos para hacer ciertas cosas. No tenemos la libertad que tiene cualquier persona del mundo de robar, matar, ese tipo de cosas. Entonces, gracias al Señor que Él puso una conciencia a nosotros. Y no nos limitamos porque tenemos miedo de ir presos, por ejemplo, sino que tenemos una conciencia que Él puso en nosotros y que por causa de esa conciencia también estamos limitados y estamos sujetos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, hasta aquí hemos leído lo que Pablo habla acerca de las autoridades superiores y podemos decir cómo debe estar un cristiano delante de estas autoridades superiores, y repito, autoridades humanas. Y esto sabemos que cuando Pablo está escribiendo, siempre hay un trasfondo, y principalmente, podemos decir, es el capítulo 12. Y este capítulo 12 Pablo habla, en el principio del capítulo, que tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento para que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios. Si esto sucede, entonces nos va a dar la posibilidad de que podamos estar de una manera apropiada delante de las autoridades humanas. En la medida que tenemos transformación, en la medida que somos transformados, podría decir, estamos más conscientes, y nuestra conciencia más consciente, parece una redundancia, de cómo nosotros debemos estar delante de las autoridades. Por eso digo a todos, a mí mismo, a veces se nos escapan algunas palabras, hablamos con cierta liviandad, pero gracias al Señor que Él quiere que conozcamos cuál es su voluntad en cuanto a esto. Vamos a ver algunas cosas que dice Pedro también en relación a esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primero vamos a encontrarnos por aquí, Juan 19:11. Tengamos en cuenta lo que leímos en Romanos, que estas personas tenían la autoridad porque era una autoridad que le había dado Dios, una autoridad delegada. Juan 19:11. Creo que todos estamos familiarizados con estos capítulos. Y vamos a leer solamente el 11, conocemos creo que algo de lo que viene anterior y también lo siguiente, pero dice el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y en este caso está el Señor Jesús delante de Pilato, y el Señor dice que Pilato puede hacer eso, no solamente con el Señor, sino con otras tantas personas, porque había una autoridad que le había sido delegada. Y sin duda, contra el Señor podía hacerlo, porque Dios lo permitía, no porque Pilato tuviera poder. Dios permitía, y Hechos dice, capítulo 2 de Hechos, que todo lo que le sucede al Señor Jesús estaba predeterminado por el anticipado conocimiento de Dios. Nada pasaba por casualidad. Entonces, la autoridad que Pilato tenía era una autoridad que no solamente venía del César, sino que todavía mucho más es una autoridad que provenía directamente de Dios hacia todos los magistrados naturales. Y si Pilato no le hubiese sido dada autoridad, no podía haber hecho absolutamente nada. Pero esto muestra
que aún Pilato todavía tenía una autoridad que le había sido dada de arriba. Primera Timoteo 2. Otra vez Pablo. En Romanos, Pablo escribió a los romanos, aquí escribe a Timoteo. Voy a leer desde el 1 para entender el párrafo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y tal vez si la autoridad superior que nosotros tenemos coincide con mi gusto, tal vez yo lo haría al Señor, diría con más ganas, tal vez lo haría con más ganas. Pero no sé, cuando la autoridad superior no coincide con mi gusto, no sé si puedo orar siquiera. Pero la palabra nos orienta a que no importa quién sea el rey, no importa si es bueno o malo, no importa si coincide con mi gusto o no coincide con mi gusto, sino que la palabra dice que exhorta a Pablo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes, podemos decir, en este país, presidentes y de ahí para abajo, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero continúa, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces quiero agradar al Señor, quiero que Él considere bueno lo que hago. Dejo de lado mi gusto, mi inclinación, mi pensamiento natural y puedo orar por las personas que están en eminencia. Porque eso también va a hacer que nosotros podamos vivir, como dice acá, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Vamos a poder vivir tranquilamente en toda piedad y honestidad. Y la piedad es la vida del Señor. Quiere decir, podemos vivir como cristianos si tenemos tranquilidad y paz en nuestro país. Entonces, eso va a resultar si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Lejos, como cantábamos, de quejarnos, de estar mal, porque, hermanos, en definitiva, cantamos varios himnos, no me animé a pedir el último, pero mi intención era poder cantar el himno que dice: el Rey de amor es mi pastor, porque para nosotros el Señor es nuestro Rey. Podría intercambiar, decir, Él es nuestro presidente, Él es nuestro ministro, Él es quien nos provee. Ojalá le vaya bien a la Argentina y se arregle todas las cosas, pero hermanos, al margen de eso, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Él es quien nos gobierna. Él es quien debería gobernarnos. Y no pensar que nos gobiernan otras personas. Y Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 13-18. Y tengamos en cuenta, Pablo habló en Romanos,
Pablo habló a Timoteo, pero acá Pedro es el que habla también a los hermanos. Dice, por causa del Señor, y repito, hermano, prestemos atención a las palabras que utilizan los hermanos cuando escriben acá, y por supuesto, inspirado por el Espíritu. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí también vemos al apóstol Pedro hablando a los hermanos y mostrándoles cómo es la voluntad de Dios. Y claramente dice 15, porque esta es la voluntad de Dios. 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y tengamos en cuenta que muy probablemente los reyes en aquel tiempo a los que Pedro se refiere, no eran buenas personas ni buenos reyes. Pero la voluntad de Dios era que Pedro estaba hablando a los hermanos que debían honrar al Rey. Esto no significa que tenían que decir el rey es bueno, pero sí no faltar el respeto. Eso era honrar al rey. Ni hablar mal, ni hablar con liviandad. Como, repito, nos sucede todavía a muchos de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta, como decíamos al principio, que está todo tan convulsionado en este país, corremos el riesgo de ser demasiado apasionados con este tema de los gobiernos, los partidos políticos, la política misma. Y cuando los hermanos nos reunimos para orar al Señor, para dar gracias a Él, para alabarlo, para cantar a Él. Y si alguien quiere hablar algo, es necesario que uno pueda estar con la madurez suficiente, necesaria, para que no haya problema. Y si es posible, cuando todos los hermanos nos reunimos, no es necesario hablar de nada. No podemos, porque siempre que nos reunimos, el Señor está en el centro. El Señor es el centro. Por lo tanto, el Señor nos ayude, nos alumbre, nos dé la gracia, la sabiduría, para cuando nos reunimos poder considerar que Él es el centro. Pero también cuando estamos solos en nuestras casas, con nuestra familia, uno mira un noticiero, escucha noticias, y hay cosas que son contrarias a las posibilidades que uno tiene. Y eso provoca, en algunos casos, enojos a ciertas personas. Pero aún en esos momentos que estamos solos, con la familia, también el Señor nos ayude y nos dé gracia, para no hablar más allá de lo que tenemos que decir. Para que en lugar de, como cantamos, en lugar de quejarnos, podamos orar al Señor que nos ayude. Y incluso, al margen de cómo nos parezca personalmente a cada uno la autoridad que Dios estableció, podamos orar por ellos. Esta es la voluntad de Dios. Amén.